Mi nombre es Diego Alexander González Sastume y a mí me tocó exponer sobre la ley de bancos y grupos financieros. La presente ley se titula Ley de Bancos y Grupos Financieros, decreto número 19-2002, la cual regula o tiene como por objeto la creación, la organización, la fusión, actividades, operaciones, funcionamiento, suspensión de operaciones y liquidación de bancos, y asimismo de los grupos financieros, así como el establecimiento y clausura de sucursales de oficinas de representación de bancos extranjeros. En la presente ley eh, nos describe en el artículo 6 sobre la formación de los bancos como sociedades anónimas, el cual dice que los bancos privados nacionales deberán constituirse en forma de sociedades anónimas, con arreglo a la legislación general de la República y observar lo establecido en la presente ley. Asimismo, se explica en la presente ley sobre las facultades y atribuciones que tienen los bancos. En la ley se establece sobre los grupos financieros en el artículo 27, que dice, autorización y organización de grupo financiero. Grupo financiero es la agrupación de dos o más personas jurídicas que realizan actividades de naturaleza financiera, de las cuales una de ellas deberá ser banco, entre las cuales existe control común por relaciones de propiedad, administración o uso de imagen corporativa, o bien sin existir estas relaciones según acuerdo que deciden el control común. Asimismo, establece que los grupos financieros deberán organizarse bajo el control común de una empresa controladora, constituida en Guatemala específicamente para ese propósito, o de una empresa responsable del grupo financiero, que será el banco. En este último caso, conforme a la estructura organizativa, la autorizada por la Junta Monetaria, previo dictamen de la Superintendencia de Bancos, de acuerdo con la solicitud fundamentada que para el efecto presenten a esta los interesados. Cuando exista una empresa controladora, los grupos financieros estarán integrados por esta y por dos o más de las empresas siguientes: bancos, sociedades financieras, casas de cambio, almacenes generales de depósito, compañías aseguradoras, compañías afianzadoras, empresas especializadas en emisión y o administración de tarjetas de crédito, empresas de arrendamiento financiero, empresas de factoraje, casas de bolsa, entidades fuera de plaza o entidades offshore y otras que califique la Junta Monetaria. Cuando el control común lo tenga la empresa responsable, los grupos financieros estarán integrados por esta y por una o más de las empresas mencionadas anteriormente. Asimismo, también explicas las facultades de la empresa controladora. La ley también regula lo relacionado a los bancos y sus operaciones y servicios del artículo 41 al 44. Dentro de estos artículos también se encuentran las tasas de intereses y los horarios. También regula las prohibiciones y limitaciones de los bancos y grupos financieros en los artículos 45, 46, 47, 48 y 49. Regula los capitales y patrimonios que se encuentran regulados en los artículos 64 al 69. Asimismo, se encuentra regulado el Fondo para la Protección del Ahorro y establecen que se crea el Fondo para la Protección del Ahorro con el objeto mismo de garantizar al depositante en el sistema bancario la recuperación de sus depósitos. Ellos términos a que se refiere el presente artículo en el 85, en el artículo 85. También establecen las sanciones e infracciones en los artículos 98 y 99 y el pago de multas de las mismas sanciones en el artículo 100. Por último, y el último dato que se puede dar es que la ley entró en vigencia el 1 de junio del año 2002. Muchas gracias. Bueno,
A mí me corresponde hablarles acerca de lo que es la Ley de Supervisión Financiera, el cual es el decreto 18-2002, y en su artículo primero nos habla acerca de la Superintendencia de Bancos, la cual es un órgano de banca central que se encarga de la vigilancia y de la inspección de los bancos de Guatemala, de los bancos, de las instituciones financieras, de las instituciones de crédito, de las afianzadoras, de las entidades de seguros y de las casas de cambio y demás instituciones de igual índole. La Superintendencia de Bancos tiene plena capacidad para adquirir derechos y para contraer obligaciones. Es por eso que en el artículo 3 de esta ley nos habla acerca de algunas funciones que debe cumplir la Superintendencia de Bancos para cumplir con su objetivo, los cuales pues son cumplir y hacer cumplir las leyes, los reglamentos y las resoluciones aplicables, la de dictar instrucciones para así reparar las deficiencias o las irregularidades que existan y la de dictar sanciones conforme a la ley. En el artículo 4 de esta ley nos habla acerca de lo que es la organización de la Superintendencia de Bancos. El Superintendente de Bancos es la autoridad superior administrativa de la Superintendencia de Bancos y este ejerce la representación legal para actuar judicial o extrajudicialmente. El superintendente de bancos es nombrado por el presidente de la República de Guatemala por un periodo de 4 años, el cual es elegido por una terna de varios candidatos propuestos por la Junta Monetaria y algunos de los requisitos que debe cumplir para ser superintendente de bancos pues son la de ser guatemalteco, la de tener 30 años y la de tener un grado académico superior, es decir, una licenciatura en contabilidad, en auditoría, en economía o en ciencias jurídicas y sociales. Dice que algunas de las causas de la remoción del superintendente de bancos es haber sido condenado en sentencia firme en juicio penal por delito de falta de probidad. O la número 2, que sería haber sido declarado por tribunal competente en estado de interdicción o de quiebra. El artículo 14 de esta ley nos establece que también son autoridades superiores de la superintendencia los intendentes, los directores, los subdirectores, los asesores y los supervisores. Y en su artículo 19 de esta ley nos habla acerca de los asuntos litigiosos. El conocimiento y la resolución de cuestiones litigiosas entre los terceros y las entidades que son supervisadas y vigiladas por la Superintendencia de Bancos, pues procede ante los tribunales ordinarios. La otra de las leyes de las que yo les voy a hablar es acerca de la Ley de Almacenes Generales. Ley de Almacenes Generales de Depósito. Dice que los almacenes generales de depósito son empresas privadas que tienen carácter de institución auxiliar de crédito, las cuales están constituidas en forma de sociedades anónimas guatemaltecas. Y cuyo objetivo principal pues es el depósito, la distribución, la compra y venta de mercancías por cuenta ajena. En su artículo 2 de esta ley nos habla acerca de que el capital de los almacenes debe de ser de 250,000 quetzales y para el comienzo de sus funciones pues basta con lo que es un dictamen favorable por parte de la Superintendencia de Bancos y con su respectiva autorización de parte de la Junta Monetaria. Los almacenes generales pueden ser propietarios, arrendatarios, subarrendatarios o comandatarios de todos los bienes necesarios para el logro de sus fines. En el artículo 6 de esta ley nos habla acerca de las solicitudes de depósito y en esta pues el solicitante debe de describir cada una de las mercancías o los productos con plena claridad y con plena precisión, dando fe de su valor real y que en esta no existan gravámenes que lo afecten. En el artículo 7 nos habla acerca del certificado de depósito, los cuales son títulos representativos del propietario de los productos o de las mercancías.
y contiene pleno contrato celebrado entre los almacenes como depositarios y los dueños que son depositantes. Y en su artículo 8 habla acerca de los bonos de prenda. Los bonos de prenda representan el contrato mutuo celebrado entre el dueño de las mercancías y el prestamista con la garantía de los artículos depositados. Y en su artículo 12 nos habla acerca de lo que es el retiro del depósito. Esto no procede mientras no se paguen cada una de las obligaciones respaldadas por las mercancías a favor de los almacenes y de los bonos de prenda. Solamente, gracias. Corresponde hablar ahora sobre la ley de la actividad aseguradora. Esta ley corresponde al decreto número 25-2010 del Congreso de la República de Guatemala. Tiene un total de 116 artículos. Esta ley fue realmente una novedad en la actividad aseguradora de nuestro país, ya que antes no se regulaba la materia como ahora, sino que antes todo era objeto de la ley de bancos y de otros grupos financieros, y ahora ya las aseguradoras y reaseguradoras ya cuentan con una ley propia desde el año 2010. El objeto de la ley es regular, uno, a las aseguradoras y reaseguradoras en lo relativo a su constitución, su organización, fusión, actividades, operaciones, funcionamiento, suspensión de operaciones y liquidación. B, en el caso de los intermediarios de seguros y reaseguros y los ajustadores independientes de seguros, el registro y el control de los mismos. Podemos ver en esta diapositiva los actores de la ley. Entre los actores sobresalientes de la ley de la actividad aseguradora, del decreto 25-2010, podemos encontrar a los asegurados, que son las personas quienes contratan estos servicios a las aseguradoras o reaseguradoras, los intermediarios de seguros y los reaseguros, las compañías de seguros, que son muy importantes, los reaseguradores, los ajustadores de seguros, la superintendencia de bancos, la Junta Monetaria y los tribunales de justicia. Existen dos ramos de seguros. ¿Cuáles son estos? Son los seguros de vida o personas y los seguros de daños. Cuando nos referimos a los seguros de vida o de personas, nos estamos refiriendo a los seguros que se realizan o que se pagan cierta cantidad de dinero en caso de muerte, serían los seguros de vida, o de supervivencia de un asegurado, que incluye rentas vitalicias. Si en un dado caso el beneficiario falleciera o el asegurado falleciera, debe de tener un beneficiario que será el que gozará de las pensiones vitalicias que haya dejado esta persona en su seguro. También tenemos los seguros por daños, que se refieren al pago de una indemnización por eventos inciertos que causen daños o pérdidas y contra los daños y perjuicios a un tercero. Incluye accidentes personales, de salud, de hospitalización y de caución. También la ley regula quiénes son los sujetos autorizados para colocar seguros, que no lo puede hacer cualquiera. Existen los sujetos que son los que están encargados de autorizar y colocar los seguros. Entre esos está la Junta Monetaria y la Superintendencia de Bancos también. También tenemos las responsabilidades y funciones de los administradores y gerentes generales. Recordemos que este tipo de empresas, este tipo de las aseguradoras o todas las sociedades financieras deben estar bajo el régimen de la sociedad anónima. Por lo tanto, deben contar con un administrador único y debe de tener las mismas prerrogativas de la sociedad anónima, de los socios de una sociedad anónima. También podemos conocer cuáles son las prohibiciones y limitaciones de estos mismos y además de conocer
cuáles son los impedimentos para ser administradores o gerentes de las aseguradoras. Es bien importante esta ley, ya que, como les decía anteriormente, cambió totalmente lo que sabíamos de una aseguradora. Entre las novedades, como lo comentábamos, está la regulación de la constitución, del capital y la administración de las empresas aseguradoras o reaseguradoras. En este sentido, el decreto 25-2010 del Congreso de la República, en su título segundo, establece los requisitos para la constitución de una sociedad aseguradora o reaseguradora. Asimismo, establece los procedimientos de autorización y los requerimientos mínimos de capital pagado inicial. También es importante señalar que la ley establece de manera específica los requisitos que deben cumplir los miembros del Consejo de Administración y gerencia de las entidades, así como los deberes y atribuciones de los mismos. También podemos ver entre las muchas novedades que podemos encontrar que se establecen parámetros para determinar los planes de retención para los cuales se deberán considerar para cada compañía la composición de su cartera, el volumen de las operaciones, las características de los riesgos asumidos, la experiencia del comportamiento en el caso de siniestros o de desastres naturales, la reserva mínima que deben de tener o reserva técnica que deben de tener en caso de desastres naturales, donde varios asegurados pueden ser afectados, incluso todos los asegurados del país puedan ser afectados por algún desastre natural, deben de contar con una reserva técnica y con un plan para poder manejar ese tipo de hechos. También contempla los parámetros de regularización por deficiencia patrimonial cuando es realmente un riesgo para el país que las aseguradoras o las compañías aseguradoras no posean el capital mínimo para poder cubrir con todas las obligaciones que ha adquirido al momento de asegurar valga la redundancia, a los asegurados. Y en general, la ley de actividad aseguradora moderniza la actividad del sector asegurador, eleva el estándar de profesionalización y especialización del mercado y promueve una administración con base en una adecuada y saludable gestión de riesgos. En adición a lo anterior, la normativa indicada busca regular el sector asegurador basado en modernos criterios de sana administración de los riesgos, con el propósito de generar y mantener la confianza de los usuarios de estos servicios en beneficio del desarrollo del país y promoviendo el crecimiento económico y sostenido y saludable para la actividad aseguradora nacional. Muchísimas gracias. Esto fue a grandes rasgos la ley de actividad aseguradora. Muchísimas gracias.